que Dios nos dio es una palabra que tiene un desafío, que tiene un reto muy cañón, muy importante. Porque si algo hemos vivido en el mundo entero como generación, ha sido una buena zarandeada. Creo que todo lo que nos ha tocado vivir el 2020 fue precisamente una buena zarandeada. Nos tocó sacudir muchas de las cosas que nos negábamos a reconocer, nos golpearan de frente. Nos tocó darnos cuenta de lo frágil y de lo vulnerable que podemos llegar a ser en momentos donde algo que no vemos puede realmente cambiarnos la vida de una manera significativa. Pero también el 2020 nos ha enseñado la grandeza de Dios, su cuidado, su gracia. Así que cuando este año el Señor nos está hablando de iniciar con un desafío como tener vidas inmovibles, inamovibles, como algunos me han corregido, las dos, por cierto que las dos expresiones son correctas. Y déjame aclarar algo: cuando Dios me dio la palabra no me dijo inamovible, me dijo inmovible. Si me hubiera dicho inamovible hubiera puesto inamovible. ¿Sale? Nomás cierro el paréntesis. Se los digo porque sí fue para mí a cuestionar y decir, caray, a lo mejor estoy viéndolo, pero no, lo que el Espíritu Santo habló a mi corazón fue: esto es lo que quiero de ustedes este año, que permanezcan firmes, inmovibles ante lo que vengan. Y hemos arrancado los miércoles con recalentado, esta tradición tan nuestra que es disfrutar o volver a disfrutar aquello que sabe rico, aquello que nos alimentó en las fiestas, ¿no? Y bueno, hemos ido tratando de reenfatizar cada mensaje de cada uno de los pastores que este año nos honró con visitarnos a través de, o trayéndonos una palabra. Pues hoy concluimos con este ciclo, como concluimos también el domingo anterior, con una palabra realmente muy desafiante. Inmovibles, pues, y quise ponerle a este mensaje, como empezó el pastor Coria, quise ponerle a este mensaje inmovible con los calzones bien puestos. Pero dije, luego se me ofende la gente, ¿no? Pero quiero recordarles que no lo dije yo, lo dijo el pastor Coria, ¿cierto? Porque él nos ilustró precisamente esa experiencia familiar de tener una nietecita, que por cierto tenemos el honor y el gusto de conocerlas, Lupita y yo. Y cuando él contaba esta anécdota, cuando él contaba esta situación, nos damos cuenta que en esa etapa muchos de nuestros hijos exactamente eso es lo que define su ímpetu, su carácter, su naturaleza hasta ese momento, que sí son calzonudos, ¿cierto? Es una expresión muy mexicana que significa precisamente que, como dijo y ilustró bien el pastor Armando, se plantan en una actitud y de ahí nadie los puede mover. Y yo creo que realmente la ilustración nos debe dar a nosotros una muy clara vía, una muy clara idea de exactamente qué sí necesitamos también nosotros hacer. Volvernos gente así de arraigada, así de firme, y lo voy a decir otra vez, así de calzonuda. Pero no por nuestras convicciones, sino precisamente lo que el Espíritu Santo nos habló este domingo es que debemos ser inmovibles, plantados en nuestras convicciones. Creo que algo claramente que el Señor nos estuvo hablando estos días es eso. Y a través del mensaje del pastor Coria, esta es la pregunta: ¿qué tan bien puestos tenemos nosotros los pies y qué tan profundas están nuestras raíces en nuestras convicciones? Como para que nada pueda sacudirnos, como para que nada pueda movernos de ahí. ¿Qué tan inmovible eres en tus decisiones ante la tentación constante de la gente que quiere cambiarte la fe, que te reta a través de lo que estás viviendo? ¿Qué tan firme eres en tus convicciones? Y estoy hablando de las bíblicas, de las que Dios te está hablando, de las que Dios nos está permitiendo entender
que son lo que nos hace poder avanzar y poder crecer en nuestra vida. Creo que el mensaje del pastor Armando vino a enfocarnos finalmente en lo que yo quiero reenfatizar más bien de este mensaje, es en la materia prima que somos realmente y que podemos ser si nos mantenemos inmovibles. Y sí, dije materia prima. Tú estás hecho, escucha, de algo que puede soportar vientos, tormentas, embestidas y las cosas que estamos viviendo. Él usó la ilustración de las palmeras. ¿Se acuerdan? Nos habló de ese lugar horrible en el que viven. Nos habló de lo que viven también cuando el clima viene y golpea un lugar tan precioso como Cancún. Y él empezó a ilustrarnos lo que apenas hace unos cuantos meses vivieron. De hecho, déjenme decirles que nosotros estábamos recién desempacados de allá, y creo que a las 2 semanas fue cuando vino este huracán que pegó fuertísimo. Y una de las cosas que él me comentó cuando yo hablé por teléfono con él, obviamente para saber cómo estaban, cómo les había ido, es que a pesar de los años que ellos tienen viviendo ahí, dice, pegó fuertísimo, me dice, pero nunca había escuchado, esta fue la expresión que él me dice, nunca había escuchado el ruido, o sea, la furia del viento como en esta última ocasión. O sea, una de las cosas que a él le sorprendió es cómo se escuchaba. Dice que realmente ellos sintieron que al momento de salir y poder ver la ciudad, ellos esperaban mayor devastación, porque se oía terrible. Y muchas de las cosas que ocurrieron sí fue ver en plena ciudad y en la zona hotelera y en muchos lados el daño causado principalmente por los árboles que fueron arrancados, los panorámicas que fueron derribados y cayeron en otras cosas. Pero nos ayudó a entender la fortaleza de una palmera. Y nos llevó a entender eso en lo que también espiritualmente el salmista nos ayuda a entender. Ve conmigo al Salmo 92 y voy a concentrarme en sacar de aquí mucho del recalentado de hoy, porque se me hace que son cosas que nos definen mucho precisamente en la esencia de lo que estamos hechos. El salmista dijo lo siguiente, verso 12 al 15, dice, como palmeras. Lo que quiero que notes de entrada es que no es un poema, este salmo está dando una ilustración. Di conmigo ilustración. Es decir, está definiendo que hay una similitud, o debe de haber una similitud, o podemos compararnos con las palmeras. Es toda la intención del salmista. Dice, como palmeras florecen los justos, como cedros del Líbano crecen. Plantados, dice el verso 13, plantados en la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Aún en su vejez, escucha esto, darán fruto. Siempre estarán vigorosos y verdes. Verso 15 dice, para proclamar, el Señor es justo, Él es mi roca y en Él no hay injusticia. Fue la base en la que él se plantó también para hablarnos de la importancia de estar bien plantados. Di eso conmigo, por favor, bien plantados. Pero quiero que notes que la intención clara del salmista es llamarnos a considerarnos, a vernos, a compararnos incluso con una palmera. Y es importante para mí que no dejemos pasar ni la ilustración ni lo que representa la comparación, es decir, la intención del salmista de llevarnos a nosotros no solamente a decir, wow, el Señor quiere que seamos como palmeras. No, creo que la prueba es ver si estamos funcionando igual, ¿no? Si estamos más o menos avanzando en eso. Y es muy importante entonces notar y apropiarnos de los aspectos que esos 3 versículos que acabo de leer mencionan, que deberían de ser parte de nuestra esencia, de nuestra materia prima. Yo quiero pensar en una palmera y quiero que tú pienses en una palmera
como una consecuencia, como un efecto, ¿cierto?, de lo que Dios está formando en nosotros. Y me encantó que el pastor hizo una analogía, dijo ahí, antes no éramos palmeras, y dijo, a lo mejor éramos nopales. Yo no sé qué planta eras tú antes. Espero que te ayude a entender que lo que nos hace palmeras es lo que dice claramente esta escritura, que es plantarnos en la casa del Señor. Entonces, de entrada, cualquier persona que pueda estar escuchando y que simple y sencillamente diga, sí, yo también soy palmera, pero no estás plantado en el lugar correcto, entonces no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Porque es importante, porque lo que el salmista resalta es la consecuencia para nosotros de plantarnos en el lugar correcto. Y ahorita voy a llegar para allá, pero quiero que te apropies de los aspectos que se resaltan en esos 3 versículos y por lo que el salmista enfatiza que somos como palmeras. Número 1, dice que florecemos. Lo primero que notes es florecemos. ¿Sabes qué significa florecer? Que algo que no tenía vida, que algo que estaba seco, se embellece, ¿cierto? Empieza a provocar una vida de cosas que brotan, ¿ok? Y que son nuevas. Dice que crecen, que son fructíferos siempre, aún en su vejez, que no decaen. Dice que siempre están verdes. Así que vuelvo a hacer la comparación de lo hermoso que es la ilustración y de lo retadora. Significa que si nosotros estamos plantados en las convicciones correctas, di conmigo, floreceré. Dilo fuerte, que lo oigan los que están viendo la transmisión. Floreceré, di creceré, seré fructífero siempre, siempre. Es todo lo contrario, escucha, a una planta o a un árbol que se lo lleva cualquier corriente. Algo desarraigado, algo arrancado, algo que se rompe, muere. Así que el llamado a ser inmovibles como una palmera tiene mucho, pero mucho sentido. El pastor se enfocó en la importancia de estar plantados y lo definió de esta manera. Creo que la definición también nos ayuda. Plantados, dijo él, es algo que se fija en un lugar, que no brinca de un lugar a otro o no se traslada. Vean la definición, porque tiene toda la intención de ayudarnos a entender precisamente por qué lo inmovible te da seguridad, te da certeza, porque está fijo, porque no brinca ni se mueve de un lugar a otro, tampoco se traslada. Esto significa entonces que una persona comparada con una palmera es una persona bien plantada que no debe moverse, lo que lo hace inmovible o inamovible. Luego citó el ejemplo. Yo estoy apresurado porque estoy haciendo un resumen con los puntos importantes y quiero ir a lo que le quiero agregar a este recalentado. Citó el ejemplo de Daniel y de sus amigos. ¿Te acuerdas del pasaje? ¿Te acuerdas de la historia? Y lo citó para ayudarnos a entender cómo se ve una vida, escucha, que se mantiene firme en sus convicciones, bien plantado en sus convicciones, de manera que aún lo mismo que el rey intentó hacer para que se movieran de ahí no sucedió. Ahora, no voy a profundizar mucho en esto, te voy a explicar por qué. Porque todo el mes de febrero, la palabra que yo voy a estar extendiendo para ustedes tiene que ver con Daniel. ¿Están conmigo aquí? Al rato cobran los burritos. Entonces tiene muchísimo que ver. Otra vez, la ilustración de Daniel a mí vino simplemente a confirmarme lo que nosotros vamos a ver todo el mes de febrero, que tiene que ver con la historia y la intención del libro de Daniel. Por eso no voy a entrar mucho a eso, pero lo que sí hizo notar es cómo se ve. Di conmigo eso, cómo se ve una vida bien plantada en las convicciones de Dios.
Y lo que vamos a ver durante el mes de febrero es exactamente todo lo que Daniel vivió, que él mencionó de alguna manera: el horno de fuego, el haber sido echado a los leones y todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque simple y sencillamente no se movieron de su fe y de su deseo de honrar a Dios con su vida. Eso lo vamos a extender un poquito más. Pero bueno, lo que sí quiero repasar contigo es que estar bien plantado en nuestras convicciones es lo que nos hace inmovibles. Ahora, debe de quedarnos claro el tipo de esencia de convicciones que son las que nos hacen inmovibles. Insisto, en la ilustración del pastor, él habló de su nieta como alguien que se aferraba a eso. Y simple y sencillamente, insisto, yo lo que quiero recordarles es que la firmeza con la que nosotros estamos llamados a vivir de aquí este año tiene que ver con las convicciones, escúchame, de todo lo que Dios nos habló el año pasado: que Él está con nosotros, que Él es bueno, que podemos nosotros avanzar a pesar de las situaciones, que vamos a ser resistentes, en fin, todas estas cosas. El problema que yo encuentro en la actitud o en la firmeza, o lo voy a decir otra vez, tal vez de los oídos los sensibles, en lo calzonudo de muchos, es que están más aferrados a sus propias convicciones que a las de Dios. Y es importante que notemos esa diferencia. Sí, Dios nos está llamando a ser inmovible en nuestras convicciones bíblicas. Todas aquellas cosas que hacen pilares nuestra fe, de las cuales depende nuestra relación con Dios. Y escucha, que seamos palmeras o que simple y sencillamente seamos pedazos de troncos pesados, ¿no? Rígidos, pero secos. Porque hay personas que pueden ser impresionantemente inmovibles, pero en su propia manera de pensar no tienen el mismo fruto, ni es tampoco lo que Dios nos está llamando a hacer. El pastor resaltó que Daniel y sus amigos eligieron sostenerse en sus convicciones de fe. Ninguno de ellos fue aferrado o se mantuvo inmovible en sus propias opiniones. Y nos va a servir mucho el mensaje que te voy a traer el próximo domingo para poder entender un poquito más exactamente qué consistía su enorme reto, ¿no? Pero hay una cuestión que ilustra muy bien lo que el pastor quiso enseñarnos sobre Daniel. Y es que una persona bien plantada en sus convicciones, en las convicciones que Dios, solamente puede llegar ahí, escucha, cuando tiene también conocimiento y confianza en Dios. Vea, nada más lo voy a mencionar para ayudarnos a entender el contexto del pasaje que el pastor nos trajo. Daniel capítulo 3, verso 17. Vean lo que Daniel responde, su firmeza y su convicción, y en qué estaba plantada. ¿Ok? Dice: si nos arrojan al horno ardiente, le está diciendo al rey Nabucodonosor, dice: si nos arrojas al horno ardiente, el Dios al que servimos, escucha esto, es capaz de salvarnos. ¿Sabes? La firmeza y lo bien plantado en una convicción es precisamente porque tienes una revelación, un conocimiento que te hace a ti no moverte de eso. ¿Sabes qué? Por favor, trata de entrar a esto. Daniel dijo: no me importa si me avientas ahí, Dios es capaz de sacarme de ahí ileso. Nadie puede estar firme en convicciones si no tiene una revelación de Dios así. Escucha lo que sigue diciendo. Dice: Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero el siguiente versículo, si este es cañón, si el verso 17 es importante, el verso 18 para mí es más. Porque el verso 18 dice: pero aunque no lo hiciera, digan conmigo, yo tengo conocimiento de que Dios me puede rescatar. ¿Alguien lo tiene? ¿Estás convencido que Dios puede sacarte de cualquier situación? ¿Estás convencido que Dios puede hacer todo lo bueno? ¿Sí? Pero ¿qué tan convencido está que si no también? Porque ahí es donde, decía mi abuela, la puerca torció el rabo. Es donde muchos patinamos en la fe. Es donde muchos dejamos de ser palmeras inmovibles.
Todos podemos tener, escucha, conocimiento bíblico, todos podemos tener conocimiento de Dios. En otras palabras, todos podemos decir amén a cosas tan grandes como esas, pero una persona bien plantada, escucha, también decide estar firme aunque no suceda lo que yo sé que Él puede hacer. Y es donde muchos nos desarraigamos, y es donde muchos batallamos, y es donde muchos nos quejamos, y es donde muchos actuamos como alguien que no está bien plantado en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se ha ido de la fe cristiana simplemente porque no sucedieron las cosas como Él quería que sucedieran? ¿Sabes? Una persona bien plantada, y ojalá y escuches esto proféticamente, pero una persona bien plantada simplemente está bien plantada con lo que Dios decida, aunque no sea lo que yo espero. Eso es estar bien plantado en las convicciones. Eso es lo que mantuvo al apóstol Pablo bien plantado a pesar de la persecución, a pesar de las prisiones, a pesar de las palizas, a pesar de que lo dieron por muerto. ¿Sabes qué seguía diciendo Pablo? Yo nací para predicar al Señor, y si muero en esto, pues gané. ¿Cuántos diríamos eso, honestamente? Es lo que mantuvo a un hombre como Job, viendo morir hijos, viendo morir, y arruinándose sus recursos, su riqueza, su vida entera, y pararse a decir: Dios da, Dios quita, sea el Señor glorificado, punto. Eso es una persona inmovible. Es decir, que nosotros no debemos de tener una fe basada en las respuestas de Dios. Tenemos una fe basada en lo que Dios es. Y nuestra capacidad de soportar, escucha, dije soportar cualquier cosa que venga contra nosotros, depende de que seamos gente bien plantada. ¿En qué? En saber que Dios es poderoso, claro que sí. En saber que Dios es bueno, claro que sí. Pero también en saber que Dios es soberano. Y que aun y cuando vienen cosas a nuestra vida, como un foso de leones, como un horno de fuego, cuando lo que hacemos es seguir firmes en nuestras convicciones, dijo el pastor Coria, no te agüites, va a llegar el cuarto hombre ahí. No antes del horno, no para poner en silencio al rey, sino hasta que no estaban ardiendo el horno a todo lo que da. ¿Están conmigo aquí? Muchos de nosotros hemos tambaleado nuestra fe. Dije, el año 2020 zarandeó a muchos. Nos ha zarandeado a todos en muchas cosas. Es el llamado de Dios claro para ti, para mí, tú que estás escuchando esto, donde quiera que lo estés escuchando, es a que te mantengas bien plantado en las convicciones de lo que Dios es. ¿Cómo está de firme nuestra fe? Escucha esto, como para resistir lo que venga. ¿Cómo te sientes aquí? Porque hoy escucho a muchísimas personas empezar a dar vivas y sonar de trompetas porque ya hay una vacuna, porque ya se está avanzando, etcétera, etcétera. Pero ¿qué? O sea, ¿qué? ¿En qué basamos? Tengo que decirlo otra vez, y no quiero sonar fatalista ni muy, pero ¿en qué basamos que las cosas van a mejorar? ¿En qué? Si la gente que ya se vacunó, escucha, y no estoy hablando en contra de la vacuna, o sea, no tiene nada que ver con eso, pero lo que me refiero es, si la gente ahora puede salir a la calle confiada porque ya se vacunó, ¿dónde estuvo la fe en el Señor? No sé si me explico con esto. ¿En dónde fue su inmovilidad? ¿En esperar una solución científica? ¿En esperar una respuesta médica? ¿O seguimos buscando honrar a Dios aún y con todos los riesgos, y aún y con todos los peligros, y aún y con todas las situaciones? Porque déjame te digo una cosa, familia, si nos ponemos piquis bíblicamente, insisto en esto, no hay ninguna promesa que diga que las cosas van a mejorar. De hecho, todo lo que está escrito dice que las cosas se van a poner feas. Es decir, que conforme avanzamos a la segunda venida de Cristo, no va a haber avivamiento tras avivamiento.
De hecho, todo lo que va a haber va a ser oposición contra la iglesia, contra la verdad. Pero seguimos a veces desenfocándonos de dónde tenemos que estar inmovibles. Yo estoy inmovible ¿en qué? En que Dios es bueno, sí, yo también, pero también estoy firme si Dios no responde como yo espero que responda y hace su voluntad. ¿Qué tan firme estás ahí? Ahora, lo que yo le quiero agregar a esto son, en los próximos minutos, es que hay evidencias de estar bien plantado. Estar bien plantado no es decir que tú estás firme. Hay evidencias. Las palmeras dan evidencias y lo mencionaron los textos. Te voy a dar 5 rápido. Si lees conmigo otra vez el verso 12, dice: como palmeras florecen los justos. ¿Quiénes florecen? Los justos. ¿Sabes quiénes son los justos? Aquellos que están buscando vivir la justicia de Dios. Así que la primera evidencia de que eres una palmera, escucha, plantada y floreciendo, es que estás plantada en el lugar correcto. Di eso conmigo: en la casa del Señor. O sea, una palmera no está plantada en otro lado que no sea la casa del Señor. Y lo dice el salmista con gran claridad. Dice: como palmeras florecen, número 1, los justos, es decir, aquellos que Cristo ha justificado a través de su obra. ¿Va? Pero luego dice: como cedros del Líbano crecen, plantados ¿en dónde? En la casa, digan conmigo sin miedo, en la casa del Señor. La evidencia de que hay palmeras y que tenés una fe bien plantada y bien arraigada depende de dónde es, en donde están tus raíces. Y es la casa del Señor. Me encanta porque creo que hubo una conexión con lo que el pastor Javier Higareda nos habló una semana antes. Que no nos moviéramos nosotros de estar firmes en el corazón de Dios. ¿Se acuerdan? Su casa. Es donde el pastor Gil dijo: fuimos creados para estar ahí. Una palmera bien plantada tiene cualidades definidas. Pero la intención del salmista es resaltar por qué una palmera puede dar ese fruto, puede estar de ese tamaño, puede estar con esa resistencia, y es porque está plantada en el lugar correcto. Nosotros en esencia no somos palmeras fuera de la vid. Jesús dijo: apartados de mí, es decir, separados, son una simple rama que no va a poder producir nada, pero plantados, insertados en la vid, que es Jesús, que es su plan, que es su diseño para nosotros, es donde nosotros podemos ser verdaderas palmeras. Lo que le agrega una traducción más que quiero mencionarles es que no solamente hemos sido plantados en la casa del Señor. Algo que tú y yo necesitamos entender para comprender que no éramos palmeras o no somos palmeras fuera de la casa del Señor es la nueva traducción viviente, que dice esta palabra. La traducción dice trasplantados. Digan conmigo: trasplantados. ¿Sabes qué es una persona plantada? Dijo el pastor Coria: es una persona fija en un lugar, ¿cierto? Que no brinca de un lado a otro ni se mueve. Pero una persona, una palmera, o nosotros somos trasplantados. Quiere decir que el Señor nos sacó de otro lado para plantarnos en este lado. Habemos personas, y voy a usar ese lenguaje, habemos personas que queremos seguir teniendo la vida, los privilegios, las cosas que Dios hace, pero sin estar plantados. Sí, porque no hemos entendido que la salvación nos arrancó de donde hemos vivido para ser plantados en otro lugar. Es decir, que la vida cristiana, familia, quieras o no, lo creas o no, no puede suceder si no estás plantado en la casa. Puedes creer, incluso puedes heredar la salvación, que es por gracia, no es por obras, pero el fruto no lo vas a dar fuera de la tierra que te hace estar firme como la palmera. ¿Estoy siendo claro con eso? Hemos sido trasplantados a la casa del Señor, dice la nueva traducción viviente: trasplantados a la casa del Señor. Lo segundo que quiero mencionar
de las evidencias de estar bien plantados en esto es que hay un crecimiento en la esencia. ¿Sabes cómo se nota que tú estás plantado y bien plantado en convicciones y estás plantado en la casa del Señor? Hay crecimiento, pero escucha esto, en tu esencia. La ilustración que viene enseguidita de esto, dice el verso 12 otra vez, dice: como palmeras florecen los justos, pero escucha, dice después, como cedros del Líbano crecen. El pastor nos ayudó a entender algo que es muy importante de los cedros, pero quiero que notes tú que si ya estás hablando de dos cosas, o palmeras o cedros. ¿Están conmigo aquí? O somos palmeras o somos cedros. No, somos palmeras, escucha, pero con una esencia como de cedro. Ah, caray, ¿cómo sucede esto? Pues es exactamente lo que el Señor quiere que tú te pongas a ver. Escucha, la palmera en sí es resistente, ¿cierto? Flexible. El cedro es totalmente un material sólido, duro, inmovible. El pastor nos ayudó a entender que los cedros son árboles altísimos que llegan a medir hasta más de 40 metros de altura. Lo comparó con un edificio de 20 pisos. Piensa en eso. Lo que quiere entonces el autor ilustrarnos es esto. Es una palmera, escucha, firme, arraigada, con raíces profundas, que pueden venir vientos y te pueden mover, pero siempre vas a regresar porque eres flexible, ¿cierto? Porque tienes una esencia, porque tienes un material, porque estás hecho y arraigado en la casa del Señor. Y venga lo que venga, no te va a sacar de ahí. Pero luego te pone la ilustración del material. Y el material es algo que puede crecer como un cedro, es decir, va a crecer grande, vas a tener crecimiento, pero luego se refiere a la calidad de nuestra esencia. ¿Sabes? Tú y yo habíamos sido chafísimas, súper vulnerables. Si me explico, en nuestra naturaleza éramos súper vulnerables, éramos impresionantemente desarraigables, Pablo lo ilustra en Efesios y en otras cartas, llevados por cualquier cosa, por cualquier viento. Éramos arrastrados, dice Pablo, por cualquier cosa. Así que la obra de Jesús no solamente viene a plantarnos en un lugar, sino viene a hacernos de otro material, pues. Tú y yo ahora somos más resistentes que antes de Cristo. ¿Sí sabías eso? No eres más chiple, eres más resistente. Que te hagas el chiple es otro rollo. No, es que desde que estoy en el Señor, ¿cómo lloro? Pues porque eres chillón, pero eres más fuerte, resistes más. Estás conmigo aquí, tienes otra esencia, eres otra persona, estás en todo creciendo. Eres más resistente. Alguien diga eso conmigo: en esencia soy más resistente. ¿Sabes que vino Cristo a traerte una mejor calidad de tu ser? Dijo el pastor algo que también es interesante. Dijo: Dios guió a Salomón a construir las puertas del templo de esa madera. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué dentro de los requisitos de cómo debía de ser la puerta de donde estaban los reyes? Es porque eran impenetrables. Eso traía seguridad a la construcción, al templo. ¿Estás conmigo aquí? Entonces ya no nada más eres una palmera flexible, floreciente, llena de fruto, escucha, sino también, dice el Señor, necesitas ser inmovible porque tienes otro material. Y ojalá alguien le esté hablando al Señor como me habló a mí. Y ojalá y ustedes estén abrazando esto. Si tú sigues dejando que el enemigo te engañe con que eres más débil, que eres más vulnerable, yo te voy a decir una cosa: claro que no. Si Cristo en tu vida, estás plantado en la casa del Señor todos los días, tú te estás haciendo más fuerte y estás creciendo más, porque es una consecuencia natural de eso. Esta analogía que el salmista pone no es solamente para ayudarnos a ver dos tipos de árboles, es que está hablándonos de esencia. Eres más fuerte, eres más impenetrable, eres más sólido. Y cuando eso sucede, pues Dios puede confiarte más cosas. Lo tercero es que el Salmo
92, verso 14 dice: aún en su vejez darán fruto. Esto me encanta y esto quiero que también a ti te inspire. Una de las consecuencias y de las evidencias de estar bien plantado en la casa del Señor, escucha, es que somos fructíferos permanentemente. Somos fructíferos permanentemente. No hay un solo día que Dios no tenga un plan de usarte. ¿Y sabes por qué? Porque es una palmera plantada en la casa del Señor, firme en tus convicciones, y esta es la promesa que Dios nos va a usar. Dios nos va a usar. Está en el corazón de Dios usarnos. Estamos diseñados, escucha esto, para dar fruto siempre. Pero también a veces el enemigo, a veces también nuestra manera de pensar nos minimiza, nos bajonea. Pero algo que Dios dice que hace una palmera, insisto, y son evidencias de que sí estás inmovible en tus convicciones, es: yo soy una persona fértil. Soy una persona fértil. Y alguien necesita abrazar esta palabra. Tú eres una persona fértil. Estás destinada por Dios a dar mucho fruto. Atrévete a hablar, atrévete a orar, atrévete a invitar a alguien. Porque tu esencia nueva no solamente es que tú resistes más, que eres más fuerte, que estás creciendo mucho. No, también estás destinado a ser fructífero. Porque es una palmera. Alguien diga eso conmigo: soy una palmera fértil. El mismo salmista en el capítulo 1, el Salmos 1, vuelve a usar lo mismo. ¿Sabes qué me imagino yo? Que el salmista estaba enamorado de las palmeras, estaba enamorado de la ilustración de saber que una persona plantada en el lugar correcto da mucho fruto. Salmo 1, verso 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de las aguas. ¿Se acuerdan? ¿Qué dice? Que da su fruto a veces. ¿Cuándo da su fruto? Siempre. Dice: su hoja no cae, y todo lo que hace, alguien diga conmigo: soy bien fructífero. Todo lo que haces prospera. ¿Cuándo? No, pues cuando los impuestos no estén tan gachos. No, pues cuando pase la pandemia. No, siempre. Porque donde tú depende tu fruto y tu prosperidad no es en las condiciones de este mundo, sino es del lugar donde estás plantado. Y eso lo tenemos que abrazar y vivir. Dios nos creó para dar fruto. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan 15, verso 8: cuando produces mucho fruto, dice, demuestran, digan conmigo, evidencias, demuestran que son mis verdaderos discípulos. ¿Cuándo somos verdaderos discípulos? ¿Cuándo demostramos que somos verdaderos discípulos? Cuando predicamos bien machín, cuando damos muchos trataditos, cuando estamos iba a decir diosicones, pues se ve muy feo, ¿va? No, cuando estás dando fruto. Y estás dando fruto no porque eres muy machín, es porque estás bien plantado en el lugar correcto, experimentando una regeneración de tu calidad de ser. Por eso eres como un cedro fuerte, impenetrable, inmovible. Y eso te hace dar mucho fruto. Cuarto, somos fuertes y resistentes. La evidencia de que estamos bien plantados es que somos fuertes y resistentes. Dice, esto también lo quiero resaltar, dice el verso 14, escucha: aún en su vejez darán ¿qué? Fruto. Pero escucha lo que dice después: siempre estarán vigorosos y verdes. Hermanos, aún viejos van a estar buenones. Iba a decir a las hermanas, aún y cuando estén viejas, pero ya hoy no se puede usar esa palabra porque se ofenden. Aún y cuando ustedes estén maduras, same to you. Porque la promesa de estar bien plantado es tener vidas vigorosas, resistentes, fuertes. Déjenme les digo una cosa: yo he conocido ancianos o ancianas arraigadas en Cristo que soportan más que los jóvenes con una fe esas mujeres que a pesar de todo oran con una fe
una pasión impresionante. ¿Conocen ustedes de esas? ¿Saben por qué? Porque lo que las hace vigorosas y resistentes es el lugar donde están plantados. Siempre, dice, estarán vigorosos y verdes. Puede ser, familia, que lo que nos toque vivir sea muy fuerte, pero Dios nos va a fortalecer a nosotros por encima de eso. Y lo tienes que creer y lo puedes abrazar. Pastor Coria dijo que las palmeras soportan huracanes, se doblan ante las tempestades, pero no se mueven de la tierra porque la tierra los mantiene firmes. Yo creo que tú y yo hemos sido hechos para ser resistentes a cualquier temporada de nuestra vida. ¿Alguien lo cree conmigo? Finalmente, lo último, verso, la quinta evidencia de que estamos bien plantados es que nuestra inmovilidad tiene un propósito. ¿Saben cuál es? Es para proclamar a Dios y sus planes. Cada que tú, escucha, soportas inmovible una mala temporada en tu vida y no te mueves por las convicciones firmes que tienes, tú anuncias, tu vida declara que Dios es Dios. Dice el verso 15, para proclamar, eres una palmera, escucha, que florece, que crece como un cedro, que es fructífera, que siempre está verde, que siempre está resistente. Dice, para proclamar que el Señor es justo, que Él es nuestra roca y en Él no hay ¿qué? Injusticia. Yo creo que esto es el propósito principal del por qué Dios nos está llamando a ser inmovibles este año. No nos está llamando a ser inmovibles simple y sencillamente para que pasemos, sobrevivamos lo que venga. Es porque cuando nosotros nos plantamos así, nosotros estamos testificando realmente lo que Dios es. Nosotros estamos testificando lo que Dios es. El pastor Coria hizo un énfasis importante al final de su mensaje sobre ser inmovibles y tener la intención de meternos a la casa del Señor, a la visión. Él hizo un énfasis importante en la gran tragedia de muchos creyentes que brincan de un lado a otro, que él habló de los riesgos que tenemos en esta temporada, en esta generación, que tenemos la facilidad o la tentación y a veces hasta la desgracia de escuchar tantas cosas diferentes, que en lugar de hacernos personas inmovibles en una casa, somos personas vulnerables a ser arrastrados por cualquier cosa. Familia, es importante que le pongamos atención a eso, porque es la tragedia de muchos, ¿sabes? La tragedia de muchos es no tener su corazón firmemente arraigado en una casa que les alimente una visión. Yo les he insistido que este año nosotros creo que Dios nos metió en la agenda de transicionar a un modelo de iglesia, a un sistema de iglesia. Por eso que estamos haciendo la academia, por eso es que estamos enfatizando todas las cosas que esta pausa nos ayudó el Señor a decir, es el tiempo perfecto para ejecutar todo lo de adentro. Pero he dicho algo que quiero que lo entiendan muy bien, quiero que lo abracen muy claramente. Pero es que es esto exactamente lo que nos hará inmovibles, lo que a mí me da certeza de que esta casa puede permanecer, venga lo que venga, es formar solamente una visión de iglesia bien arraigada. ¿Están conmigo aquí? Por eso es que les he dicho a muchos de ustedes que todos tendríamos que entrar a este río y todos vamos a tener que aprender a hablar lo mismo, a buscar lo mismo, a entender qué es lo que Dios está haciendo en esta casa. Y tenemos la libertad, lo vuelvo a decir, tenemos la libertad de identificar si es aquí o no es aquí, porque es importante plantarnos, es importante echar raíz y es importante echarlo no en la casa como edificio, ni siquiera en los amigos como familia. Es importante que las raíces las hagamos en las convicciones del Señor, es decir, en lo que Dios nos está llamando a hacer. No se trata de ser inmovibles, sino en lo que Dios quiere que lo seamos. De eso se trata, ser inmovibles en lo que Dios quiere
que seamos, la visión en donde fuimos plantados. Yo creo que esta es la esencia del mensaje para cerrar con los oradores que tuvimos, familia. Podemos, como dijo el pastor Emanuel, estar firmes y confiados en una fe que sabe que Dios nos va a sacar de esta. ¿Se acuerdan? Pedro en prisión, abriendo puertas de una manera milagrosa. Yo también creo que Dios nos está formando una fe firme a ese nivel. Después el pastor Colín nos ayudó a entender que si nosotros nos mantenemos firmes obedeciendo la instrucción de Dios, vamos a poder ser un puente que transicione a todos, ¿cierto? De un lugar a otros. Y nos habló de ese pasaje maravilloso donde con el arca ellos pisaron y Dios les dijo: manténganse ahí, y otra vez el mar se abrió y todo el pueblo pudo pasar seguro. ¿Queremos ser una iglesia inmovible? Sí, porque tenemos gente que alcanzar para llevarlos a los planes de Dios, a una eternidad con Jesús. Y solamente los inmovibles se mantienen firmes ahí. Después después el pastor Rubalcaba vino a hablarnos y a revolucionar nuestro entendimiento sobre lo importante que era entender nuestra inmovilidad en nuestra identidad poderosa. Y él habló de una identidad poderosa porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios y estamos llamados a ser embajadores de Cristo en la tierra, y eso es como tenemos que funcionar, conscientes de que somos el Jesús más cercano para la gente. Pastor Javier nos habló de permanecer en la idea clara de que somos un plan de Dios, nacidos en el corazón de Dios. No somos un accidente, no somos cualquier cosa. Dios nos planeó, Dios nos pensó, y necesitamos permanecer inmovibles en eso. Somos una idea de Dios, estamos en su corazón, y ahí estamos bien, estamos seguros, estamos confiados, tenemos esperanza. Pero finalmente el pastor Coria vino a traernos esta última cosa: tenemos que estar plantados, bien arraigados, para poder crecer en todo lo que somos, resistentes, fructíferos, aguantar todo lo que venga, mantenernos sólidos y crecer tan alto que podamos resaltar la gloria de Dios, proclamarla a través de nuestra inmovilidad. Si estás listo para eso, yo creo que Dios te va a usar y te va a llevar a cosas extraordinarias. Padre, gracias por tu palabra y gracias por otro nuevo desafío. Hoy de nuevo, Señor, puedo entender con mucha claridad que tú eres un Dios bueno, sabio, perfecto, Señor. Pero lo más asombroso para nosotros tiene que ser entender que ahí es a donde nos quieres llevar. A no solamente digamos nosotros amén, Señor, a todas las verdades bíblicas que son extraordinarias, sino a vivir en esa inmovilidad, vivir, Señor, en esa seguridad, vivir en esa identidad, y también nosotros, Señor, poder vivir convencidos, que arraigados, que bien plantados en las convicciones, Señor, vamos a poder dar el fruto que tú tienes para nosotros, que tú has predeterminado en nuestras vidas. Hoy te pido, Señor, que el resto de este 2021 nos permita, Señor, dar este tipo de fruto, porque somos palmeras, Señor, llamadas a florecer, a crecer tan sólidos, a estar siempre vigorosos, a dar mucho fruto, para que tu nombre sea proclamado. En el nombre de Jesús, amén y amén.